¿cuándo nació Jesucristo? Es una pregunta. ¿Cuándo nació Jesucristo? Bueno, la mayoría de la gente celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero yo quiero a través de esta plática alcanzar el siguiente propósito. Explicar que el nacimiento de Jesucristo fue un hecho trascendental que marcó el destino de la humanidad, que estaba profetizado que sucediera, pero que nunca Jesucristo nació un 25 de diciembre. Esto es en esencia el tema. ¿Ya? Repito, explicar que el nacimiento de Jesucristo fue un hecho trascendental para la humanidad, que estaba profetizado en la Biblia, pero que nunca nació un 25 de diciembre, como la mayoría de las personas tiene grabado en mente. Quiero que abramos nuestra Biblia en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Iniciemos el estudio. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Allí tenemos una profecía que anuncia el nacimiento de Jesucristo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vean lo profetizado. Aquí tenemos la profecía del nacimiento de Jesucristo. Y estamos leyendo: por tanto, Él mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Está escrito, estaba profetizado el nacimiento de Jesucristo, y no hay nada que se pueda comparar en gloria, en significado. Es la expresión más vívida del inefable amor de Dios hacia la humanidad, cuando nos anuncia el nacimiento de su Hijo. La base potente sobre la cual descansa el cristianismo en general es el nacimiento del Hijo de Dios. Este es un argumento muy importante y expresa, como lo indiqué anteriormente, el amor inefable de Dios. Entendemos entonces que estaba predicho por medio de los profetas, la venida del Mesías. Pero lamentablemente, el hombre desde el principio ha pecado contra Dios. Desde el principio ha roto la relación Dios-hombre, hombre-Dios, producto del pecado. Dios ama a la humanidad. Dios ama al hombre con un amor eterno, sincero, ¿ya? Y para salvarlo de sus pecados, en el plan de salvación de Dios, estaba programado el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que vamos a captar una vez más allí. Para salvar al hombre de todos sus pecados, Dios envió a su propio Hijo para que naciera en forma humana. Veamos una vez más la base profética. Algunos ejemplos proféticos vamos a leer que van a testificar este nacimiento. Pero quiero que se ubiquen ustedes en función al tiempo. 726 años antes de que Cristo naciera, Dios le reveló ese nacimiento al profeta Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vayamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Es uno de los profetas menores. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vean la profecía
con datos exactos, anticipándose al nacimiento de Jesucristo. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Analicemos esta profecía que fue escrita, repito, 726 años antes del nacimiento de Cristo. La pregunta es, ¿cómo vino a cumplirse? ¿Cómo se cumplió? Bien, para poder entender el cumplimiento, busquemos ahora en el Evangelio de Lucas, para verificar este cumplimiento. Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Se lee allí: Y José subió de Galilea desde la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vean lo que traemos de Miqueas. 726 años, Dios le revela al profeta Miqueas el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora en Lucas estamos viendo el hecho. Pregunto, ¿podría algún ser humano saber 726 años antes que la madre del Mesías iba a dirigirse en esos días a Belén? ¿Podría haber un ser humano que pudiera entender esto? No, solo Dios podía saber esto con todos los detalles que ustedes han leído. Y fue Dios, a través de su Santo Espíritu, quien le comunicó a Miqueas 726 años antes sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Humanamente es imposible que la predicción se haya hecho. Bien, pero veamos mucho más en la historia de la humanidad. Génesis 48, 10. Génesis 48, 10. Veamos que desde el principio estaba prometida la venida del Mesías. Génesis 48, versículo 10. Versículo 10 dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estamos leyendo Génesis 48, 10. Vean dónde está siendo anunciado el nacimiento de Jesucristo. Silo, leen ustedes. Silo es un término hebreo, sinónimo de Yahshua. Siloe, sinónimo de Yahshua. Estamos en Génesis 49, 10. ¿Sí? 49, 10. Verificamos la lectura. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estoy explicando que la expresión Silo es sinónimo de Yehoshua, sinónimo. Pero ambos términos ahora significan el Salvador. ¿Se entiende? Voy a leer entonces ahora Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Salvador. Vean que estamos leyendo en Génesis. Proféticamente estaba establecido que tendría que venir el Salvador. ¿Ya? Hasta que venga el Salvador, y a él se congregarán los pueblos. Insisto entonces, esta profecía fue cumplida al nacer Jesucristo, el Salvador, porque el nombre Jesús significa Salvador. Lo podemos verificar en Mateo 1:21. Mateo 1:21. Espero que esté bien comprendido este aspecto. Mateo ahora, capítulo 1, versículo 21. Vean qué dice. 1:21 de Mateo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vean entonces, Jesús significa el Salvador. En Génesis dice hasta que venga Siloé. Siloé es sinónimo de Yahshua. Yahshua y Siloé significan el Salvador. Proféticamente está establecido que Jesucristo tendría que venir. Bien. El Mesías, el Rey de Israel, era esperado por su pueblo en un advenimiento rodeado de poder y de gran esplendor. Pero esto no sucedió así. Siloé, Yahshua, Jesucristo o Jesús vino a nacer en humildad. Su primer lecho fue un pesebre en un establo. Vean que ahí no se nota la gloria ni el poder. Más adelante la Biblia dice que su fisonomía reflejaba el dolor causado por el pecado de la humanidad. Todo esto estaba predicho 726 años. Y ahora el profeta Isaías, 700 años antes, también anuncia lo siguiente, que está registrado en Isaías 53, 2 y 3. Isaías 53, versículos 2 y 3. Vean ahora el profeta anunciando el nacimiento 700 años de que esto sucediera. Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Una profecía escrita 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Ya? Y una vez que Jesucristo sufrió, en Isaías 52, ahí mismo, versículo 14, leemos. Versículo 14, capítulo 52. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estamos fundamentando el nacimiento de Jesucristo mucho tiempo atrás. Perfecto. Con mucha sinceridad podemos decir, no podemos negar que estas profecías que se hicieron 700 años antes del nacimiento del Mesías se cumplieron finalmente en la vida, en la venida de Jesucristo a la tierra. Con esto estamos sustentando que Jesucristo, el nacimiento de él estaba profetizado. Pero, ¿cuándo nació Jesucristo? Esa es la gran pregunta. Ya vimos el fundamento profético. Ya estaba predicho. Lo leímos en Génesis. Vimos la profecía de Miqueas. Captamos el mensaje de Isaías. Pero ahora, ¿cuándo nació Jesucristo?
Antes de responder la pregunta, es necesario decir que millones de personas aceptan genuinamente el nacimiento de Cristo, pero muy poquísimos, se interesan en conocer la verdad desde el punto de vista de la Biblia. Es así como vemos y como vimos que la mayoría ha celebrado Navidad este 25 de diciembre. En este día, la Iglesia Católica ha hecho una solemne misa en honor al nacimiento de Jesús. Y de ahí deriva el origen de la palabra Christmas. De ahí deriva. Esta es una de las razones por las que decimos que muy pocas personas se interesan en saber la verdad del nacimiento de Jesucristo. Por extensión, la mayoría da por hecho que este es el día más notable en el año. Y la sociedad lo ha celebrado de diferentes formas. Un grupo ha celebrado el nacimiento de Jesucristo por medio de un culto religioso. Otros por medio de comidas tradicionales. La comida tradicional en muchos países es la cabeza de cerdo, agregándole borracheras, bailes, convivios y otras cosas más, en honor a Jesucristo, en honor a Él. Quienes han hecho tales cosas, lo que han hecho es deshonrar el nombre de Dios. Lo que han hecho son actividades que no honran, sino que deshonran a Cristo, ¿ya? De diferentes maneras. Cristo no puede ser honrado con un espíritu de frivolidad. Cristo no puede ser honrado con un espíritu de libertinaje, en donde se da rienda suelta a vicios denigrantes de la sociedad. Eso no puede ser así. Cristo no puede ser honrado de esa manera. Ni mucho menos. Cristo puede ser honrado con mentiras que padres transmiten a sus hijos sobre los Reyes Magos y Santa Claus, que son mentiras. Cristo no puede ser honrado de esa manera. Pero enfoquemos ahora la verdad desde el punto de vista de la Biblia. Ahora sí comencemos a dar respuesta. ¿Cuándo nació Jesucristo? Lucas capítulo 1, versículo 5. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 25. Antes de leer, explico. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todavía estaba vigente el viejo sistema sacerdotal, porque aún no se había sellado el nuevo pacto. Ese sello del nuevo pacto tuvo lugar con la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Se capta, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo nació, todavía estaba vigente el sistema sacerdotal, porque, repito, no se había caducado, no se había sellado el nuevo pacto, el cual tuvo lugar con la muerte de Jesucristo. Ahora sí, leamos en Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mucha atención ahí. Tomemos ese dato ya de la descripción. Zacarías, siendo descendiente de la casa de Abías, estamos leyendo allí, ocuparía la suerte del sacerdote
o del sacerdocio de su padre, que era Abías, que precisamente fue la octava suerte, como lo vamos a ver. Primer libro de Crónicas 24. Primer libro de Crónicas 24, 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo, está del 7 al 19, pero vamos a ir leyendo algunos ahí. Recuerden, queremos comprobar, Zacarías, hijo de Abías, iba a estar trabajando en el templo de acuerdo a una distribución hecha aquí en Crónicas. Crónicas 24, versículo 10. La séptima, habla de la séptima suerte, a Acos. La octava, a Abías. Vean allí. Abías era el padre de Zacarías. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Lucas 1:5? Hubo en los tiempos de Herodes, leímos allí, un sacerdote de nombre Zacarías, de la casa de Abías. Ahora vean que al sacerdote, a la casa de Abías, le tocaba ofrecer en la octava suerte en el templo. Es un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta. Bien, la séptima a Acos, leímos, la octava a Abías. Perfecto. De manera que el sacerdote del sacerdocio Abías le tocaba oficiar la suerte número 8 en el templo. O sea, en la segunda quincena del cuarto mes del calendario sagrado. ¿Ya? El orden antiguo, conforme lo distribuyó David en esta distribución, se componía de 24 sacerdocios. 24 sacerdotes ofrecían durante todo el año en el templo. ¿De acuerdo? En el primer mes, 2 sacerdotes. En el segundo mes, 2 sacerdotes, y así sucesivamente en 12 meses, 12 por 2, 24 órdenes sacerdotales servían en el templo. Eso lo podemos leer siempre en Crónicas 24, del 1 al 5, que está allí. Tienen ustedes abierta su Biblia. Ahí lo podemos confirmar. Una aclaración necesaria. El calendario gregoriano que rige hasta hoy, en ese tiempo no existía. Por tal motivo necesitamos hacer la comparación entre 2 calendarios, 2 tipos de calendarios. El calendario santo y el calendario gregoriano que nos rige en la actualidad. Los meses bíblicos principian siempre con la luna nueva. Eso lo sabemos nosotros. ¿Sí? Los meses del calendario santo inician con la luna nueva. Veamos un ejemplo. Primer libro de Samuel. Aquí tenemos el fundamento. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 24 al 27. Aquí está la descripción para entender que los meses bíblicos principian siempre con la luna nueva. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 24 al 27. Dice: David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, y eso es lo que nos interesa, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no será purificado. Al siguiente día
el séptimo día de la luna nueva. Otra vez tomen en cuenta eso, estamos remarcando que los meses bíblicos se inician en la luna nueva. Aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy? Bueno, con esto estamos confirmando que los meses bíblicos principian con la luna nueva. Perfecto. Por lo tanto, entonces, el primer mes del año bíblico comenzó con la luna nueva cerca del equinoccio de primavera en el calendario gregoriano ahora, un 21 de marzo. Equivalente a un 21 de marzo. Todos sabemos que el calendario sagrado, el primer mes se llama Aviv o Nisan. El segundo mes, Siv. El tercer mes, Sivan. El cuarto mes, Tamuz. El quinto mes, Ab. El sexto mes, Elul. El séptimo mes, Etanim. Luego tenemos Bul. Luego tiene Kislev. Llega Tebet, Shevat. Y el último mes del año sagrado, Adar. Ese es el calendario de Dios, el que ahora tiene equivalencias con el gregoriano. Bueno, volvamos. El primer mes, Aviv o Nisan, tendría que comenzar, según el calendario gregoriano, el 21 de marzo. ¿De acuerdo? El primer mes, el 21 de marzo. Ahora vamos captando muy bien. Con esta aclaración podemos enfocar el sentido en torno a nuestro tema, lo que estamos tratando. Ahora podemos ir averiguando en qué mes del calendario gregoriano, el que nos rige hoy, estaba oficiando Zacarías. ¿Se acuerdan de Lucas 1:5? Hubo en los días de Herodes un sacerdote de nombre Zacarías. ¿Sí? Va. Ahora vean ahí. Tomemos en cuenta lo siguiente. 21 de marzo al 20 de abril, un mes. Mentalmente ahí ustedes. O si no, lo pueden ir anotando. Del 21 de marzo al 20 de abril, el mes de Nisan. Primer mes. Ofrecieron en el templo 2 sacerdotes. ¿Sí estamos bien? Sí estamos bien. Perfecto. Así quiero que lleguen. Del 21 ahora de abril al 20 de mayo, 2 meses. Van trabajando en el templo 4 sacerdotes. ¿Estamos bien? Muy bien. Del 21 de mayo al 20 de junio, tercer mes. Y van oficiando ahora 6 sacerdotes. ¿Vamos bien? Ven. Del 21 de junio al 20 de julio, cuarto mes. Y por lo tanto van a oficiar 8 sacerdotes. Ahí me detengo. ¿Se acuerdan que leímos en Crónicas? En la séptima suerte, Cos. En la octava suerte, Zacarías. Ahí quiero que ubiquen su pensamiento. Entonces, ¿en qué mes estaba ofreciendo su trabajo en el templo Zacarías? Del calendario gregoriano, del 21 de junio al 20 de julio. Ubíquense ahí. Del 21 de junio al 20 de junio. Perfecto. Julio, perdón. Han oficiado ahora 8 sacerdotes. Muy bien. Volvamos ahora con ese dato. Lucas 1:8. Evangelio de Lucas 1:8. Están tomando muy bien la lección. Lucas capítulo 1 ahora, versículo 8. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Aconteció
que ejerciendo Zacarías, ahora mucho tenga, ¿en qué tiempo del calendario gregoriano? Del 20 de junio al 20 de julio, ¿sí? Ahora vean, inserten ahí el pensamiento. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden que de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Estamos hablando de Zacarías. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Dato importante para poder averiguar cuándo nació Jesucristo. Vean ese contexto que tenemos ahí. Legalmente podemos deducir entonces que Zacarías comenzó a oficiar en el templo ya haciendo datos. Recuerden que un mes tiene 30 días. Si hacemos el análisis correcto, Zacarías, como era de la orden de Abías, le tocaba la 8ª suerte. El mes tiene 2 quincenas. La 7ª, ¿a quién le tocó? A Acós. ¿Se acuerdan en Crónicas? La 7ª a Acós. La 8ª, ¿a quién? A Zacarías. Entonces, a la casa de Abías, pero el que estaba oficiando de la casa de Abías era Zacarías. ¿Sí me entienden? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces Zacarías estaba ofreciendo incienso del 6 de julio, ¿ya? Sus oficios sagrados comenzaron el 6 de julio y terminaron el 20 de julio. ¿Sí me captan? Estamos en el 4º mes del año sagrado. Bien, repito, Zacarías comenzó su trabajo la 2ª quincena del 4º mes, el 6 de julio, y terminó el 20 del mismo mes. Lucas 1, 23 al 24, ahí mismo. Versículo 23. Pero cuando salió, no le podían hablar. Estamos en Lucas 1, vamos a leer ahora 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, recluyó en casa por 5 meses, diciendo, etcétera, etcétera. Vean entonces, Zacarías termina de oficiar en el templo entre el 6 de julio y el 20 de julio, sea la 2ª quincena del 4º mes. ¿Sí? Bueno, terminó de oficiar, dice, y hemos leído, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Perfecto. ¿Cuándo quedó encinta Elizabeth? Después del 20 de julio, ¿sí o no? El sacerdote terminó su trabajo en el templo el 20. Entonces, digamos, el 21, Elizabeth quedó encinta después del 20 de julio, cuando ya Zacarías había llegado a su hogar. ¿Estamos claros en esto? Ahora vean el paralelo. Lucas 1, 26 y 27. Al sexto mes, ahora entendemos, ¿al sexto mes de qué? Al sexto mes de embarazo de Elizabeth, ¿sí? Bueno, leamos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 31. Y ahora, bueno, vamos a leer el 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Punto de referencia. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth de embarazo? 6, perfecto, 6 meses, muy bien. Ahora el ángel le dice a María: concebirás 6 meses después de el embarazo de Elizabeth. Bien, ¿estamos bien ahí? Vale, sigamos ahora en el versículo 36. Bueno, el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Estamos comprendiendo? 6 meses de embarazo de Elizabeth, el ángel aparece a María y le dice: concebirás a un hijo de Dios. Muy bien, estamos ahí perfectamente comprendiendo. Pregunto: ¿en qué mes visitó el ángel Gabriel a María? Recordemos. Zacarías sirvió en el templo del 6 de julio al 20 de julio. Entre el 20 y fines de julio, Elizabeth quedó encinta. Ahora, contemos en el calendario gregoriano 6 meses a partir de julio: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. El ángel Gabriel le apareció a María en enero. En enero. Es lo que estamos entendiendo a la luz de la Biblia. ¿Estamos bien ahí todos? ¿Bien concentrados? María concebiría a Jesús. ¿En qué momento? Vuelvo a leer el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pregunto: ¿en qué momento concibió María? En este preciso momento que usted está leyendo, cuando el ángel le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá. ¿Sí? En ese preciso momento queda encinta María. El Espíritu Santo, dice, el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo concibió María? En este momento en que el ángel le está diciendo: ni horas más, ni horas menos, ni una semana más, ni un mes más. En este momento, y hemos sacado la cuenta que nos estamos ubicando en el calendario gregoriano en enero. Perfecto. El proceso entonces de nacimiento, de engendramiento queda allí. Elizabeth concibió a fines de julio, ¿se acuerdan? ¿Sí? 6 meses después aparece el ángel Gabriel hablándole a María y nos ubicamos en enero, que es el tiempo cuando concibió María. Sencillo. A partir de enero contemos 9 meses de embarazo. Enero, ¿verdad? En enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y nos lleva octubre. La cuenta la están tomando ustedes ahí. El proceso de vida intrauterina de 9 meses nos lleva a finales de octubre, cuando nace el Salvador. Pero recuerden el calendario sagrado, ¿sí? Recordemos el calendario sagrado. Para nosotros, octubre, ¿sí?, está en el mes de Bul, o Kislev. Estamos ahí, Aviv, primer mes, ¿sí? Sif, Sivan, Tamuz, Abul, Elul, Etamim, Bul, Kislev, Tebet, Shevat, y entonces nos lleva a octubre. Vemos proféticamente cómo está predicho el nacimiento de Jesucristo. Y comprobando ahora este aspecto, estamos entendiendo un segundo procedimiento para captar. Vean lo simple. Todos aceptamos, porque la Biblia lo dice, que Jesús murió en el mes de abril, o sea, en la Pascua. Estoy hablando del calendario gregoriano, ¿sí? Abril, la Pascua. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué es el mes en bíblico? Aviv o Nisan, cuando se celebra la Pascua. Jesucristo murió a la edad de 33 años y medio. Hagan la cuenta. Le faltaban 6 meses para cumplir 34 años. Ahora contemos 6 meses a partir de abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Segundo procedimiento que nos lleva a octubre una vez más. ¿Ya? Ahora bien, ¿nos dice la Biblia que debemos celebrar el nacimiento de Jesucristo? No. Aunque supiéramos hora, día, minutos, lugares, segundos, la Biblia no nos dice que debemos celebrar el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, no celebramos el nacimiento de Jesucristo. Recuerdo que Eclesiastés dice que es mucho mejor el día de ¿qué? De la muerte que el día del nacimiento. O sea, en la Biblia no tenemos la orden ni la instrucción de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Hay muchos testimonios históricos que respaldan esto. Un dato más importante que es muy conocido. Cuando nace Jesucristo había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche con su rebaño. Perfecto. Pero vean ustedes que los pastores nunca se podrían hallar en el campo en el mes de diciembre gregoriano. ¿Por qué? Porque ellos recogían los rebaños de las montañas de Palestina a finales de octubre para protegerse de la época y temporada fría de esta área del Medio Oriente. Adam Clarke, en su volumen número 5, página 542, dice: era una vieja costumbre entre los judíos de aquellos días sacar sus ovejas a los campos cerca del tiempo de la Pascua. Vean cuándo la sacaban. Cerca del tiempo de la Pascua, a mediados de primavera, y recogerlos a sus apriscos antes de comenzar las primeras lluvias que comenzaban en noviembre. Estoy leyendo el comentario de Adam Clarke. Hay datos históricos que confirman esto. Entonces, los pastores no podían estar en diciembre con sus rebaños pastando. Era ilógico. Y tenemos más testimonios ahí. El punto central.
¿Celebraremos el nacimiento de Cristo en octubre? La respuesta es no. No. No hay ninguna instrucción en la Biblia que diga que debemos observar el nacimiento de Cristo. Los apóstoles, veamos la iglesia primitiva, en sus primeras etapas, no festejaron el nacimiento de Cristo, aunque hubiesen sabido la hora y lugar y fecha. Mucho menos los apóstoles y la iglesia primitiva, mucho menos iban a celebrar Navidad un 25 de diciembre. Más bien, todos los apóstoles y la iglesia primitiva observamos la muerte de Cristo como un memorial que está ordenado. Lucas 22, 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta sí es una ordenanza que la iglesia guarda. Esta es la ordenanza de la Pascua. Y con esta se da inicio a los festivales santos de Dios. ¿Ya? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y luego dice allí: haced esto en memoria de mí. Aquí está la instrucción. Pero no tenemos ninguna instrucción de celebrar el nacimiento de Jesucristo, aunque sepamos la fecha. Ni mucho menos un 25 de diciembre como la sociedad lo ha celebrado. Es bien claro Dios para hablarle a su pueblo. Lo que necesitamos es prestar atención, seguir sus instrucciones, tener la humildad de aceptar nuestra ignorancia y de acatar las instrucciones de Dios. Y poder escuchar a Jesucristo que dice: venid a mí, ¿sí? Venid a mí, busquen mi conocimiento, busquen mi sabiduría, escuchen mis instrucciones. Y eso es lo que la iglesia hace. Ese es el gran privilegio que Dios nos ha dado, de poder escuchar su voz y seguir sus huellas. Esta es la Pascua, con la cual damos inicio al calendario sagrado de Dios durante todo el año. Y este es el norte, esta es la brújula para el verdadero pueblo de Dios. ¿Ya? Ahora bien, regresando un poquito, llegamos al mes de octubre. Pregunto, ¿qué fiesta celebramos entre septiembre y octubre? Tabernáculos, que es una fiesta súper, pero súper importante en el plan de Dios. Vean la coincidencia. Estamos entendiendo que más o menos en octubre nace Jesucristo y el plan de Dios termina con fiesta de tabernáculos y el último gran día. ¿Qué significado tiene para nosotros? Es una fiesta importante porque nos señala el gobierno de Dios, el tiempo en el que Jesucristo estará gobernando a la tierra. Aquel Jesucristo que nació, vino como un cordero, murió en humildad y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento de su retorno. Eso es extraordinario, eso es bello entenderlo. Y tomó el pan Jesucristo aquí en esta escena, y dio gracias, y lo partió, y lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Ya? En memoria de mí. Eso es lo que la iglesia practica.
Eso es lo que Dios ha revelado a través de su Santo Espíritu. Y estamos aquí firmes, determinados, comprometidos a seguir los caminos de Dios. Lo que enseñan las enciclopedias. Veamos rapidito. Sobre Navidad. Navidad, dice, no fue conocida entre los cristianos de la iglesia primitiva. La primera evidencia de esta fiesta viene de Egipto, con sus costumbres paganas tendientes a celebrar Christmas. Hablo de la Enciclopedia Católica, artículo Christmas. Vean los datos. Leo uno más. Christmas, Misa de Cristo, no existió como un festival entre los primeros cristianos. No fue instituida por Cristo ni por los apóstoles o por alguna autoridad bíblica. Fue introducida más tarde por el paganismo. Esto lo encuentra usted en la Enciclopedia Británica. Son datos históricos. Uno más. Christmas no fue celebrado en la iglesia cristiana de los primeros siglos, según varias fuentes fidedignas y autoridades bíblicas. Lo que se ve costumbre general era la celebración de la muerte de personas distinguidas en lugar de su nacimiento. Una fiesta fue instituida en memoria de este evento, el nacimiento de Cristo. En el siglo IV. En el siglo V, sigo leyendo, la Iglesia Occidental ordenó que se celebrara siempre en la misma fecha en que los romanos celebraban el nacimiento del sol, 25 de diciembre. Como hecho comprobable de que la fiesta del nacimiento del Señor no existía antes. Un extracto sacado de la Enciclopedia Americana, artículo Christmas. ¿De dónde entonces viene esta fiesta? Y ustedes lo saben. ¿De dónde viene? Voy a leer una enciclopedia más y dice, la enciclopedia Schaff-Hepfo explica, en cuanto a la fecha de este festival, Christmas o Navidad, depende de la Brumalia pagana, siguiéndole la Saturnalia, que se celebra del 17 de diciembre al 24 de diciembre, celebrando en estos días el año del nacimiento del nuevo sol. La Brumalia y la Saturnalia paganas invadieron por influencia al cristianismo. Esta grande fiesta pagana, con todo y sus borracheras y libertinajes, era tan popular que los cristianos la aceptaron de muy buena gana. Recordemos entonces, estoy leyendo una enciclopedia, Schaff-Hepfo. Eso es lo que dicen los datos históricos. Dice, recordemos que el mundo romano ha sido pagano. Antes del siglo IV, el número de los cristianos era poquito, de los verdaderos cristianos. Y no obstante, siendo pocos, fueron perseguidos por el gobierno y por los paganos. Pero, con el ascenso al poder de Constantino como emperador de Roma, el cristianismo llegó a tener una condición igual que el paganismo. Desde entonces, el mundo romano empezó a aceptar esta doctrina no original de las Sagradas Escrituras. Seguimos leyendo ahí entonces. Este pueblo, dice, adoptó entusiastamente las costumbres paganas. Todos se gozaban. Nadie quiere desistir de las fiestas del 25 de diciembre. En el mismo artículo de esta enciclopedia Schaff-Hepfo se explica cómo se reconoció el reposo dominical impuesto por el emperador Constantino
cuyo día se había dedicado al culto del sol en el paganismo. Esto es lo que los datos históricos indican. Por eso es que usted con justa razón dice, por esto yo no celebro Navidad. ¿Se entiende? Por esto, porque no es el nacimiento de Jesucristo. Es el nacimiento de un falso Cristo, de un Cristo pagano, ¿sí? Es una fiesta pagana eminentemente. Por lo tanto, al pueblo de Dios se le dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus tradiciones, sus costumbres. De eso hemos huido en este periodo anterior. Y ojalá usted haya salido bien delante de Dios. Ojalá usted se haya evitado participar convivios, cenas, uvas, etcétera, en honor a esto. Yo deseo de todo corazón que usted se haya hecho un paso atrás, con mucha soltura. Y no importa que el amigo se hubiese peleado. Y no importa que la familia X ya no le hable, porque lo despreció no participando de estas actividades. Pero hermanos, si ustedes participaron en alguna forma de esta actividad, doblen sus rodillas y pídanle perdón a Dios. Doblen sus rodillas y pídanle perdón a Dios, porque han participado de una fiesta pagana y han ofendido a Dios. Dios no ha estado de acuerdo con usted. Dios se ha sentido ofendido si usted ha estado contaminado en esta sociedad. Vuelva a Dios, retome el camino, enfóquese, comprométase, haga vivir esa realidad en su vida. Porque a la larga, ¿qué son nuestras amistades? ¿Qué son nuestras amistades? ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos invitan? A perder el camino correcto, a seguir el camino de Baal, a adorar al Dios Sol, a participar con la sociedad de todo el paganismo de que ella participó. Y por eso digo, ojalá usted y yo nos hayamos eximido, alejado, apartado de esa actividad. Pero si de alguna manera, repito, usted participó, pídale perdón a Dios. Y si lo hace de corazón y le promete no volverlo a hacer, Dios es fiel para perdonar. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si arrepentidos y de corazón sincero y genuinos decimos, nunca más me vuelvo a contaminar con esta sociedad. Hemos visto que este 25 de diciembre no refleja el nacimiento de Jesucristo, que es una fiesta totalmente pagana. Y hoy recuerdo lo que se lee en la Biblia. Este pueblo que puede ser usted si participó en alguna actividad. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sus actitudes, sus pensamientos, sus sentimientos. Eso es lo que le tenemos que tener mucho cuidado. No podemos jugar con Dios. No podemos caminar al filo del precipicio, porque Satanás gana terreno en nuestra mente. Satanás está invadiendo nuestra mente. Por eso yo les pido que escuchemos la voz de Dios. En igual forma, el arbolito de Navidad. Cuando usted lee en la Biblia, usted encuentra que hubo un hombre de nombre Nimrod, de profesión cazador. Escuchen, ¿qué actitud tiene un cazador? Un cazador es feroz, sanguinario, ¿sí o no? Para cazar fieras. Nimrod fue cazador. Nimrod fue bisnieto de Noé. Nimrod edificó Nínive. Hizo la torre de Babel, la Babilonia antigua. Y su nombre en hebreo es Marad.
Marad. Pero ¿saben qué quiere decir? Marad quiere decir rebelde. Eso quiere decir Nimrod. Marad, del hebreo marad, rebelde. Por medio de varias escrituras, datos históricos, conocemos que su conducta y su actividad fueron detestables delante de Dios. Nimrod organizó una gran apostasía contra Dios que hasta el día de hoy domina. Fue tan grande y tan excesiva la maldad de Nimrod que se casó con su madre, de nombre Semiramis. Su madre esposa. La maldad llegó a tal extremo. Después de que Nimrod muere, repentinamente, por orden de Dios, su madre esposa, Semiramis, propagó la doctrina diabólica de la supervivencia de Nimrod en un arbolito de Navidad. Eso que impacta, eso que atrae a la sociedad. Semiramis, madre esposa, comenzó a afirmar que el árbol semi-extinguido reverdeció. Y luego, un crecimiento maravilloso. Pero vean la doctrina malvada. Según ella, Semiramis, madre esposa de Nimrod, según ella, simbolizaba el surgimiento de una nueva vida después de la muerte de Nimrod. Y de ahí en adelante se propagó la idea. Cada año ella visitaba el árbol y llevaba regalos y lo decoraba, etcétera, etcétera, porque en ese espíritu estaba viendo el resurgimiento de Nimrod, su hijo, esposo. ¿Pero qué dice la Biblia? Deuteronomio 16:21. Deuteronomio 16:21. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Eterno tu Dios, que tú te habrás hecho. Es una ordenanza. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Eterno tu Dios. ¿Qué lección aprendo de esto yo? No plantarás un árbol, no tomarás ideas, no tomarás doctrinas paganas cerca de tu altar. ¿Acaso no nuestro cuerpo es el templo de Dios? ¿Sí? Eso lo entendemos. ¿Ya? Jeremías capítulo 10, versículo 2, estamos viendo, ¿qué dice Dios en relación a esto? Jeremías 10, 2. Otra instrucción grande. Jeremías, el profeta, capítulo 10, versículo 2, dice, ¿están ya ahí en esta escritura? Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Jeremías 10, 2 y 3. Así dice el Eterno, no aprendas el camino de las naciones. Ahí está la instrucción. Estoy leyendo Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 3. Así dijo el Eterno, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Todo hombre se embrutece, y la falta de ciencia
Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Eso es lo que la Biblia dice. A eso nos tenemos que remitir. A eso tenemos que prestar oído. Entonces, la historia nos dice que el árbol de Navidad fue de igual manera común en Roma, en la Roma pagana y en Egipto pagano. Vean bien, en Egipto el árbol era una palma. ¿Sí? Una palma. En Roma el árbol era un pino. Pero vean ahora, el simbolismo. La palma denotaba al Mesías pagano, como Baal Tamar. El pino del árbol en Roma se refiere al Mesías pagano como Baal Berit. La madre de Adonis, dice la historia, el dios Sol, era una gran divinidad mediadora. Y se pretendía místicamente que había sido cambiada a un árbol. Vean, el pensamiento. Y en ese estado de árbol logró dar luz al Hijo Divino. Y dice, si la madre era un árbol, su hijo debía de ser reconocido como el vástago de aquel árbol. ¿De dónde lo obtenemos? ¿Dónde podemos tomarlo? Enciclopedia Británica, 1919, artículo Christmas. Hermanos, hemos visto entonces la verdad y la realidad del nacimiento de Jesucristo. En primera instancia, hemos visto que el nacimiento del Hijo de Dios fue profetizado. 726 años Dios le revela a Miqueas. 700 años después le revela el nacimiento a Isaías. Y vimos en Lucas capítulo 1 que se cumplió. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que un ser humano pueda predecir 726 años antes un acontecimiento? No fue un ser humano. Fue revelado a través del Espíritu Santo a Miqueas y Miqueas lo explicó al pueblo. Fue revelado por el Espíritu Santo a Isaías y Isaías lo plasmó en la santa palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, estamos viendo nosotros que si hiciéramos la cuenta, como lo hicimos ya, el nacimiento de Jesucristo pudo haberse dado en octubre. Pero la Biblia no nos autoriza a celebrar el día del nacimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tomar esos datos, alimentar nuestro cerebro con esos datos para confirmar nuestras doctrinas fundamentales, ¿sí? Para consolidarnos en la iglesia, para ser pilares fuertes de la iglesia. Satanás está y seguirá atacando a la iglesia, como lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad. A nosotros se nos invita, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tendréis la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser como los miembros de la iglesia allá en Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Y por último, hermanos, tenemos que escuchar el llamado que Dios nos hace en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Todavía tenemos un desafío más fuerte. Viene una actividad de fin de año en la cual no tenemos que participar ni en 1 milímetro. Y sí escuchar la voz de Dios que dice, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. A su iglesia Dios le dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Este es el llamado. Esta es la campanita de alerta. Este es el llamamiento de Dios. Salí de ella, de Babilonia, de esta sociedad, con sus costumbres, con sus tradiciones. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Cuando una persona está en pecado, es rebelde. Nimrod. Cuando una persona está en pecado, es rebelde. Cuando una persona está en pecado, ya no quiere asistir a las reuniones. Se aleja de las reuniones. ¿Sí? Entonces, hermanos, la invitación es de parte de nuestro Dios. Mantengámonos firmes en sus doctrinas y no nos contaminemos con las prácticas paganas de esa sociedad, porque a nosotros se nos dice, salid de ella, pueblo mío.